Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestro curso del día de hoy correspondiente al curso de química. El día de hoy en el capítulo 6 vamos a hablar de los hidrocarburos, ¿ya? Nuestro tema está relacionado a dos elementos muy importantes. La palabra hidrocarburo está formado por ¿quiénes? Dice hidro y dice carburo. ¿Quiénes serán esos componentes? Hidrógeno y carbono. Hidrógeno y carbono. Hidrógeno y carbono. O sea, hidrocarburos van a ser compuestos orgánicos que van a formarse. ¿Por quién? Se van a formar por hidrógeno y por carbono. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de los hidrocarburos alcanos. Pero antes de ingresar a los hidrocarburos alcanos, te voy a dar los alcances principales cuando hablamos de hidrocarburos. Te decía que los hidrocarburos son aquellos compuestos orgánicos que están formados por hidrógeno y por carbono. Son de origen orgánico. Son de origen orgánico. ¿Y por qué son de origen orgánico? Debido a que provienen de la descomposición de plantas y animales que existieron hace millones de años. Entonces, los hidrocarburos son de origen orgánico. Son de origen orgánico. Provienen de animales y plantas que existieron hace millones de años. Sus componentes principales son hidrógeno y carbono. Hidrógeno y carbono. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a nuestro temita. Nuestro tema que me habla de los hidrocarburos. Es el grupo compuesto, ¿no?, de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Estos se encuentran en las profundidades del mar y en las profundidades de la tierra y se van a encontrar en dos estados, en dos formas. Su forma líquida, que va a estar en el petróleo, y su forma gaseosa en el gas natural. Entonces, recuérdalo bien. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que están formados principalmente de carbono e hidrógeno. Su origen es orgánico porque proviene de la descomposición de plantas y de animales que existieron hace millones de años. Lo vamos a encontrar en las profundidades de la tierra y las profundidades del mar. Están presentes en dos formas: líquida, como el petróleo, y gaseoso, como el gas natural. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de estos hidrocarburos, aquí están los hidrocarburos, recordar esto importantísimo, que habla del hidrógeno y del carbono. Además, a los hidrocarburos los vamos a encontrar presentes en nuestra vida diaria. ¿Y cómo los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en la pintura, en la textilería, en los plásticos, lo vamos a encontrar en las medicinas, incluso en nuestra casita lo utilizamos como fuente de energía. Como bien claro lo mencionas aquí, está presente su estado líquido como petróleo y gaseoso como el gas natural, muchas casas en la actualidad están instalándole su gas, ¿cierto? ¿Y ese gas a dónde se conduce? A la cocina, al horno, a la terma. Por eso es fuente de energía, ¿ya? Considerado fuente de energía. ¿Qué más tengo que saber principalmente de los hidrocarburos? Los hidrocarburos vienen y conforman a ser la función fundamental de la química orgánica, ¿ya? De la química orgánica. Es por eso que se le conoce como la función madre. Es por eso que se le va a conocer a los hidrocarburos como la función madre. ¿Y por qué? Porque de ella se va a desprender, de ella van a derivar los demás compuestos orgánicos. Entonces, los hidrocarburos, ¿qué son? Son compuestos orgánicos simples, formados por hidrógeno y por carbono.
constituyen la función fundamental de la química orgánica. Es por eso que se le conoce como función madre, porque de ella se va a derivar, se va a desprender, de ella van a partir los demás compuestos orgánicos. Además, también es utilizado como una fuente de energía. Gracias a su forma de cómo se presenta en estado líquido, el petróleo, y el gaseoso como el gas natural, puede llegar a nuestros hogares en el uso de la cocina, del horno y de una terma, ¿no? ¿Cómo lo podemos también utilizar en nuestra vida diaria? ¿Dónde lo podemos encontrar los hidrocarburos? Los vamos a encontrar en las profundidades del mar y de la tierra. Pero en nuestra vida diaria lo vamos a encontrar en la medicina, en los plásticos, en las pinturas, en las textilerías. De esa manera los voy a encontrar a los hidrocarburos. ¿Ok? ¿De dónde provienen? Provienen de los restos, ¿cierto? De la descomposición de los restos de animales y plantas que existieron hace millones de años. Entonces, aquí tenemos la parte introductoria sobre los hidrocarburos, ¿ok? Vamos a ver. Como usted ha estado muy atento, muy atenta, voy a preguntar. Dylan, ¿por qué se dice que tienen origen orgánico los hidrocarburos? Porque vienen de plantas de la prehistoria, ¿Cómo? que vienen de plantas antiguas. ¿Provienen de plantas antiguas? ¿Tiene una idea? ¿Qué puede agregar Alanis? Porque provienen de los restos de animales y plantas. Porque provienen de los restos de animales y plantas que existieron hoy o hace mucho tiempo. Hace muchos años. Hace millones de años atrás, ¿no? Esa es la idea completa. Antonella, ¿dónde encontramos a los hidrocarburos? ¿Dónde encontramos a los hidrocarburos? ¿Puedo ser yo? Yo mismo. ¿Dónde encontramos a Antonella? Mel, ¿dónde encontramos? En la molécula de metano. En la molécula del metano. Yo no he hablado de los metanos. Es en las pastelerías. En la pastelería tampoco he dicho nada de pastelería. No, en el océano. En el fondo del océano. En la medicina. En los restos de los animales. La pintura. La pintura. ¿Dónde lo encontramos? En las profundidades de la tierra y el mar. ¿Dónde se encuentra? En las profundidades de la tierra. Entra en las profundidades de la tierra En y las el mar. profundidades de la tierra y del mar. Yo sabía. Todo sabía y no dijo nada. Ahora, en nuestra vida diaria, ¿dónde encontramos a los hidrocarburos? En el petróleo. Plásticos, medicinas, energía, pintura y textilería. Lo vamos a encontrar en los plásticos, en las pinturas, en la medicina, en la textilería, en los textiles y como fuente de energía en nuestros hogares, ¿cierto? ¿Qué formas presenta los hidrocarburos? Líquido y gaseoso. Líquido y gaseoso. Líquido y gaseoso. Líquido como petróleo, y gaseoso, gas natural. Gas natural. ¿Ah? Entonces, ¿me estás escribiendo algo, Jimena? No, porque yo estoy viendo que estás tecleando. Escribe lo que estoy anotando. Escribe, nada más escribes con la manito. Lo que pasa es que no me deja. ¿No te dejo?
No, ¿Me lo quiero puedo entrar limpiar al otra vez? Zoom y me parece chiquitito. ¿Cómo el Zoom chiquitito? A ver, explícame mejor. Debes apretar en un cuadradito que aparece una flecha. A ver, fíjate. No, sí me parece en pantalla grande, pero la imagen que se está poniendo me sale chiquitito. O su banda muy baja. Ah, ya. Lo que sucede entonces lo has puesto en la parte superior, dice vista. Ahí es donde lo has colocado. Luis, el mío está todo en inglés. Ay, ya, ese es el detalle. Por eso Solo lo pongo en Hay español. una flechita al último en donde aparece el calendario. Haces clic al zoom, que aparece clic derecho y aparece cambiar de idioma y ponle español. ahí está. Sigue esa recomendación, Jimena. En la parte de abajo está el zoom. En ese icono presiona, dice con el clic derecho y ponle cambiar de idioma. ¿Ya? A ver, entonces ya saben muy bien qué es lo que tienen que saber de los hidrocarburos. ¿Cómo se le conoce a los hidrocarburos? Cristian, ¿cómo se le conoce a los hidrocarburos? Cristian, ¿me oye? No creo que haya apagado mi micrófono, ¿no? ¿Me han muteado? No me han muteado, está abierto mi micrófono. ¿Cómo se le conoce a los hidrocarburos? Oriana, ¿cómo se le conoce a los hidrocarburos? Sebastián, ¿cómo se le conoce a los hidrocarburos? Nuevamente lo mismo. Hablan y nada. La maestra se desvive hablando, pero no me anotan nada. Cielo, ¿cómo se le conoce a los hidrocarburos? Orgánico. Es un compuesto orgánico, sí, pero ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce, Jeremy? Son compuestos cuyas estructura está formada por carbono y hidrógeno. Sí, son compuestos que están formados por carbono e hidrógeno. Pero yo he preguntado cómo se le conoce a los hidrocarburos. ¿Mm? Cada vez que hago la clase es como que siempre les digo, parece que solamente hablo con una persona, con 2 personas, con 5 personas. David, ¿cómo se le conoce? ¿Como la función madre? Como la función madre, acá dice bien grandote, está ahí en la pantalla. Se le constituye como la función fundamental de la química orgánica porque de ella es la base principal, por eso se le conoce como la función madre. De ella van a derivar los demás compuestos. De ello derivan, de los hidrocarburos. Pues tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos al momento de estar en la clase. Ah, no, solamente estoy esperando que la MIS resuelva el texto y punto. Es por eso que en la plataforma, cuando das tu global, no sabes qué responder. Muy bien, Jafid. No saben qué responder. Y yo pregunto de la clase. Yo no pregunto lo que está en el texto. No pregunto. Porque en el texto, las preguntas del texto están en el texto. Entonces, esto sería práctica y no sería global. ¿Sería qué? Copia. Mira tu libro y copia. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Mm? Ángel. Vamos a continuar. Muy concentrados, ¿ah? Que este cuadro también vienen más preguntas, así que voy a seguir preguntando. Y cuando hago preguntas es porque es al margen de ser una intervención de participación, lo considero como también un examen oral para ver si estás atento o atento.
Vamos a ver ahora, vamos a ver la clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se van a clasificar en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos son los alifáticos y los aromáticos. O sea, los hidrocarburos se van a formar en dos grupos, los alifáticos y los aromáticos. Se van a definir de acuerdo a lo que van a presentar, ¿no? Si tiene o si no tiene un anillo de benceno. Pero esto no va a ser nuestro tema de enfoque el día de hoy. Nosotros vamos a enfocar en los hidrocarburos alifáticos, específicamente en los alcanos, ¿ya? Dentro de los alifáticos hay dos grupos importantes, los saturados y los insaturados. En los saturados vamos a encontrar a los alcanos y los cicloalcanos. ¿Ya? En los saturados vamos a encontrar a los alcanos y los cicloalcanos. Mientras que en los insaturados vamos a encontrar a los alquenos y a los alquinos. En los insaturados vamos a encontrar a los alquenos y los alquinos. ¿Cuál es la diferencia que van a presentar cada uno de ellos? Bueno, los alcanos, así como los cicloalcanos, presentan enlaces simples. ¿Ya? Presentan enlaces simples. Tienen una terminación específica, ano. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia que va a tener los alcanos de los cicloalcanos? Los alcanos van a presentarse de manera lineal y ramificada, mientras que los cicloalcanos se van a presentar en forma de figuras. ¿Cómo, Miss? No te entiendo muy bien. Por ejemplo, los alcanos, vamos a hablar de los alcanos, el más sencillo y el más simple que vamos a tomar de base es al metano. ¿Ya? El metano tiene un carbono y 4 hidrógenos. ¿Ya? Un carbono y 4 hidrógenos. Cuando se pierde un hidrógeno, se convierte en cicloalcano. ¿Ya? Porque la cadena se va a cerrar. Entonces, mientras que los alcanos van a permanecer de modo estable, lineal y ramificada, en los cicloalcanos, ¿qué va a hacer? Va a perder un hidrógeno y eso va a hacer que el ciclo se cierre formando una figura. ¿Ya? Esa es la diferencia de alcanos y cicloalcanos. Es la única diferencia, porque después todo es lo mismo. Dime, Jafit. No entendí bien lo de alcanos y cicloalcanos. Los alcanos están completos, formados por carbono e hidrógeno. Ambos, con los cicloalcanos, tienen parecidas características. La única diferencia es que del alcano, cuando pierde un hidrógeno, ya se convierte en un cicloalcano. Cuando pierde un hidrógeno, se convierte en un cicloalcano. Ya no va a ser lineal, sino al perderlo, este va a hacer que se cierre. Que se cierre la cadena. Y una vez que se cierre la cadena, se forma una figura. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver, penta. Vamos a hablar del penta. El penta vendrían a ser 5. Si yo tengo 5 carbonos, ¿ya? Tengo 5 carbonos. Y estos 5 carbonos tienen sus hidrógenos distribuidos. ¿Ya? Tienen sus hidrógenos distribuidos. ¿Qué va a pasar si pierde? Si pierde un hidrógeno, entonces, ¿qué va a pasar? Hemos dicho que la cadena se cierra. La forma que va a presentar un cicloalcano no va a ser lineal, sino que se va a formar como un pentágono. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la diferencia. El alcano es lineal y ramificado. El cicloalcano va a tener forma de figura. Forma de figura. Y se va a dar por la pérdida de un hidrógeno. Ambos son saturados y ambos presentan un enlace simple. Mientras que los alquenos y los alquinos presentan para los alquenos enlace doble y para los alquinos enlace triple.
Nuestro enfoque de hoy va a ser en los alcanos. Nuestro enfoque va a ser en los alcanos. ¿Y qué son los alcanos? Los alcanos son hidrocarburos, ¿sí? Son hidrocarburos de escasa reactividad. Los alcanos son hidrocarburos de escasa reactividad. Son de cadena abierta y solo presentan enlaces covalentes simples. Enlaces covalentes simples. ¿Ya? Ahí tenemos a los alcanos. Entonces, recuérdalo bien. Los hidrocarburos tienen dos grupos. Los alifáticos y los aromáticos. En los alifáticos vamos a encontrar a los saturados y los insaturados. Los saturados son los alcanos y cicloalcanos. La diferencia entre ellos es que los alcanos presentan, ¿no?, una cadena abierta, ramificada, lineal, mientras que los cicloalcanos es cerrada. La cadena es cerrada y presenta forma de figuras. Presenta forma de figuras. Ambos tienen enlaces simples. ¿Cómo se da un cicloalcano? Por la pérdida de un hidrógeno. Por la pérdida de un hidrógeno. ¿Ah? Y también vamos a encontrar con enlace doble a los alquenos y enlace triple a los alquenos. Vamos a ver las características de los alcanos. Las características de los alcanos, ¿cuáles son? Vamos a ver. Te había mencionado hace un instante, ahí otra vez empezó con la bolita. Ahí está. Te había mencionado. Vamos a ver, voy a borrar aquí estas flechitas para que no interfieran. En las características te había mencionado que son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Los alcanos presentan enlaces covalentes simples. Estás anotando. Yo te veo que estás ahí mirándome, pero no me anotas nada y me preocupa. Enlaces covalentes simples. Son conocidos como parafinas. Así se les conoce. Y su terminación, ¿ya? Su terminación van a terminar en ano. Su terminación es en ano. O sea, el sufijo de cómo va a terminar cada uno de ellos es el ano. Además, los alcanos presentan una fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? La que estás observando aquí. Carbono, carbono, N, hidrógeno, 2N más 2. ¿Qué quiere decir? Si el carbono me da un número, vamos a poner que sea 2. Entonces este 2 voy a reemplazar aquí. Recuerden, entre un número y una letra hay una multiplicación. ¿No? Hay una multiplicación. Se multiplica y se suma. Y esa va a ser la cantidad de hidrógenos que va a presentar este compuesto. Entonces, si a mí me dicen, vamos a poner, pregunto, si a mí me dicen en N para el carbono 7, ¿cuántos hidrógenos tendré? 2 por 7 más 2. ¿Cuántos hidrógenos serán? 16. 16. 2 por 7, 14, más 2, 16. Si a mí me dicen el carbono tiene 5, ¿cuántos hidrógenos tiene? 12. 12. Tengo solamente 3 alumnos en clase. Voy a sacar al resto porque no quiere estar en clase, no me participa, no me habla, no me dice nada. Es una multiplicación, una suma y no me dice nada. ¿Ah? Voy a cambiar, no sé qué, el sistema porque no me dice nada. A ver, Luana. Si yo tengo 4 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tengo? La veo hace rato ahí mirándome. Y me sigue mirando. ¿Se dan cuenta que no me prestó atención? Miss, ¿Yaret? ¿sean 4 carbonos y hidrógenos? Si tengo 4 carbonos, que N vale 4, y este 4 lo reemplazo en la N, sería 2 por 4 más 2. Estoy reemplazando una operación matemática. 10. Camila, si yo tengo 9 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tengo?
Si tengo 9 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tengo? ¿18, Miss? 9 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tengo? Jimena, si tengo 9 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tengo? 19. 19. Franco, si tengo 9 20. carbonos, ¿cuántos hidrógenos tengo? 20 hidrógenos. 20 hidrógenos. Lo que estoy haciendo es reemplazar. Reemplazo. Si tengo N que vale 6, N es igual, perdón, 9 dije, ¿no? Sí, Miss. 9. Sí, Miss. Reemplazo Se esto que multiplica dice y se aquí. suma más 2. 2. Multiplica por 2. Ahora sí saben. Cuando yo estoy preguntando no me saben. Se multiplica por 2 y se suma más Y 2. más ¿Qué 2. dice ahí? Más 2. Ahí Dos. dice la fórmula. 2N más 2 para el hidrógeno. Sería 18 más 2 igual 20. 20. Eso es lo que estoy preguntando. Si estuvieran atentos, me hubiesen respondido. Realmente quinto B me preocupa. Me preocupa. Porque necesito que estén concentrados a lo que estamos hablando. Y lo que te voy a poner no es, te voy a colocar así como está en tu ficha. Está todo ramificado, perdón, está todo en lineal. Así te voy a poner en el examen. Y si no me sabes practicar esto tan sencillito y prestarme atención en lo que estoy mencionando, vas a desaprobar este examen. El examen ya está hecho. Es por ello que te explico en base a lo que voy a trabajar. Por favor, concéntrense para poder dar un buen examen. Miss, eso parece álgebra, así lo hicimos. Claro, lo único que tienen que saber es la parte teórica, que no es muy difícil. Ya lo noté, ya Miss, ahora sí me voy a acordar. Tenemos dentro de sus propiedades, los alcanos. Hemos dicho que son los hidrocarburos saturados. Debido a que tienen enlaces covalentes muy sencillitos y tienen una gran cantidad o la mayor cantidad de hidrógeno. Te puedes dar cuenta que carbono hay 4. Hidrógeno, mira ve, el hidrógeno. El hidrógeno hay un montón, bastantes. Entonces tiene una gran cantidad de átomos de hidrógeno. Son no polares. No se pueden disolver en el agua. No son solubles al agua. No reaccionan con ácidos o bases y son malos conductores de la electricidad. Malos conductores de la electricidad. Su densidad a punto de ebullición y fusión, ¿ya? Va a aumentar a medida que aumenta el número de átomos de carbono. O sea, aumenta su punto de ebullición, aumenta su punto de fusión, de acuerdo a cómo es aumentado el número de átomos de carbono. Miss, esto es importante, recontra importante. Prácticamente estamos hablando en la parte teórica general de los alcanos, aquí, en esta partecita de acá. Asumo que también ya lo anotó. ¿No, Cristian? Ya lo anotó, ¿no? Franco también ya lo han anotado.